no, qué impresionante, ¿no? Lo que ha generado las cervecerías artesanales al punto, bueno, de que ya son tapa de clave, ¿no? Imagínate el crecimiento vertiginoso. Sí, esta en particular tiene algunas características interesantes. Por ejemplo, es una planta única en Latinoamérica, no por el tamaño, sino por la automatización que tiene, la tecnología que tiene y la visión también de quienes han conformado, en el sentido de que hoy están trabajando en el mercado nacional, pero tienen una visión de llegar más allá de la frontera, de un crecimiento interesante, así que un proyecto muy interesante. Bueno, contanos un poco más qué vamos a encontrar, además de la nota principal. Hay otras notas empresarias, por ejemplo el caso de Marvel, que unificó toda su oferta comercial, mostramos también. Hay la nota de Zoom, una entrevista muy interesante a quienes están liderando la Asociación de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas de la provincia, que no son hombres, son mujeres. Su presidenta y su secretaria, Valeria Piersanti y Luciana Mengo. Le hacemos una nota vía Zoom hablando del boom, digamos, del tema de las maquinarias agrícolas, todo lo que están generando en la provincia. Así que bueno, y hablar también un poco de cómo es esto de ser mujer y liderar un sector que está muy vinculado históricamente a los hombres, ¿no? Como es el sector agropecuario y básicamente de los fierros. Bien, y además el segmento política, que ya es un clásico en la revista. Obviamente. Con nota con Marcos Bobo, secretario con Marcos Bobo, secretario de prensa o de comunicación, digamos, de la provincia. Y bueno, columnista, hay una nota muy interesante de uno de los columnistas, Marcelo Maciota, sobre la incorporación de los hijos en la empresa, un tema muy actual y que en las empresas familiares día a día se vive, así que, bueno. Completita. Completa, con una cantidad de páginas importantes, agradeciendo siempre el apoyo de las empresas y las instituciones que nos apoyan para hacer posible este proyecto. Bien, y todo un desafío, Alberto, generar la revista 101 luego de la revista 100, ¿no? Y lo que generó y el impacto que tuvo, repensar nuevamente el producto es todo un desafío. Es un desafío, pero se nos facilitó mucho porque la 100 fue un reimpulso para nosotros. Fue tomar aire fresco, hacer, no digo una pausa, pero un espacio de reflexión, también de comunicación con nuestros lectores, con nuestros anunciantes, una mirada distinta. Y la verdad que hicimos la 101 con toda esa nueva energía que nos moviliza. La verdad que fue muy positivo. Bueno, contanos por último, antes de hablar un poco de economía, ¿dónde la gente la puede conseguir a la revista? Bueno, nosotros, como bien sabes, se la hacemos llegar a nuestros anunciantes y a una base de datos de empresarios y profesionales de Villa María y Villanueva, y el que la quiera comprar, tenemos un punto en Drastor, en el kiosco que está en la calle 9 de Julio. Allí tenemos algunas revistas para que él puntualmente quiera, que no le llegue, digamos, no esté en la base de datos, la pueda comprar ahí. Exactamente, bueno, allí que en este local, aquí en pleno centro, en Drastor, se puede conseguir, ¿no? Y dentro de 15 días va a estar colgada en la web de Clave Digital la versión electrónica. Exactamente. Bueno, Alberto, vamos a hablar un poquito de economía, porque nos faltan apenas algunos días para las elecciones y hay algunos temas que siguen dando vuelta y que están muy presentes, ¿no? en la campaña electoral. Hablamos de la inflación, hablamos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del viaje de Alberto al G20, de este anuncio millonario de una empresa para producir energía limpia. Digamos, hay mucha economía dando vuelta en torno a esta campaña electoral. Y del dólar también. Sí, el dólar. Porque, me faltó el dólar. Son 5 entonces. Sí, el dólar pasa a ser siempre en épocas preelectorales en la Argentina pasa a ser un tema, digamos, al que todos le ponen el foco. Pero lo que vos planteaste son los temas principales y, como decíamos recién fuera de cámara, creo que la inflación es, desde mi punto de vista, el elemento principal que le ha pegado en sentido negativo al gobierno electoralmente, y creo que no haber podido reflotar esta cuestión de la paso hasta acá me parece que le va a seguir incidiendo en forma negativa. Sí, coincidimos plenamente. La inflación es el gran tema, el de mayor preocupación de la sociedad en todas las encuestas y desde el punto de vista electoral el que más ha perjudicado al gobierno y que evidentemente en 2 meses no se resuelve, Alberto, esto no. No, además yo lo veo al gobierno, al presidente, a su ministro ya descontando esta cuestión. Creo que hay otra gente encargada de la campaña, vos sos más especialista, pero me parece que hoy Fernández, y sobre todo en esto que está pasando con el G20 en Europa, están apuntando a qué van a hacer después del 14, básicamente el acuerdo con el Fondo Monetario, que es para mí el punto clave económico y político después de las elecciones. Bueno, el Fondo Monetario, vos sos economista y vas a explicar un poco mejor la situación, pero tiene un programa de facilidades extendidas hasta 10 años, ¿no? La posibilidad de devolver cualquier crédito con un plazo de 10 años.
Pero, según algunos analistas, lo que está planteando el sector más duro del kirchnerismo es que este plazo se extienda a 15 o 20 años en un programa que el Fondo Monetario no tiene dentro de sus posibilidades. ¿Qué pensás que pueda pasar? ¿Podrá haber alguna flexibilidad de parte del fondo? ¿Serán estos 10 años y habrá que acomodar nuestra economía para devolver esos 44 millones de dólares en una década? ¿Qué pensás que puede pasar? Mira, el fondo es un organismo político, digamos, que maneja cuestiones económicas, pero es básicamente político porque está, digamos, gobernado por representantes de gobierno. Técnicamente, como vos bien decís, lo único que tiene instrumentado el fondo como paquete, digamos, como si fuera un banco, es el préstamo a 10 años de facilidades extendidas. Pero cuando uno ingresa al aditamento político, como fue cuando le prestaron los 44.000 millones a Macri, ahí no había ningún plan, digamos, específico. Eso, es más, el fondo en ese momento no podía prestar más del 10% de su capital, digamos, de fondeo, y prestó mucho más. Claro. Entonces, siempre está esa posibilidad. Y creo que a eso están apuntando Fernández y Guzmán con el G20, tratando de negociar políticamente una extensión del plazo, lo que, digamos, también están hablando que tuvo el apoyo del G20 es la disminución de la sobretasa, digamos, de una tasa de interés más baja para renegociar esta deuda. Este punto es clave no solamente en términos de las erogaciones que tiene que hacer el gobierno hacia adelante, sino como un golpe de confianza hacia los mercados, que es lo que pretende dar Fernández y Guzmán después de las elecciones. Sí, ¿cuáles son los puntos hoy más difíciles para negociar? ¿Sobretasa, tiempo para devolver ese dinero, un plazo de gracia para comenzar a pagar? ¿Cuáles son esos aspectos que todavía no se han resuelto o al menos no se han anunciado? Yo creo que el plazo de gracia está ya acordado, se habla de 3 años, 2 a 3 años. Para mí el tema es cuáles son las condiciones que va a poner el Fondo Monetario para este plan, porque vos cuando vas a un banco le presentás un plan, digamos, se llama flujo de fondo, donde vos le decís, mira, yo voy a ganar tanto en tal tiempo y una parte de lo que gano te lo voy a destinar a pagar la deuda. Y en ese plan es donde está la mayor divergencia internamente en el gobierno, básicamente con el kirchnerismo, con Cristina, en el sentido de cuál es el ajuste que hay que hacer, porque le va a pedir el fondo dos cosas, básicamente: devaluación del dólar oficial y ajuste del gasto público. Y sobre todo en este punto, el problema que tiene Fernández no es con el fondo, sino hacia adentro, porque Cristina, lo dice la mayor parte de los analistas, no va a arriar las banderas en este sentido. Y bueno, ¿cuál va a ser el grado de ajuste, digamos, que va a admitir este acuerdo? Va a depender mucho de la política interna del Frente de Todos. ¿Subsidios no es otro tema que el Fondo Monetario siempre pone allí en la agenda de debate? No te escuché bien. El tema subsidios, ¿no es otro de los temas que pone en agenda el Fondo Monetario? Subsidios a las eléctricas, al gas, al transporte. Mira, si hay algo seguro que va a suceder después del 14 de noviembre, no será en diciembre, a lo mejor en enero, esto es absolutamente seguro, es el aumento de las tarifas, creo que lo hemos anticipado. Sí, si hay un hemos punto para ajustar el gasto, son los subsidios a las tarifas. Ese también es otro punto de discusión dentro del Frente de Todos, porque también básicamente el kirchnerismo, digamos, se resiste a ese tema, pero cada vez es más grande el volumen que hay que subsidiar y en definitiva, ¿de dónde sale ese dinero? De los impuestos que paga la gente, o sea que es dar la vuelta sobre lo mismo. Ese es un punto también que desde mi perspectiva seguro va a suceder en el corto plazo, el ajuste de las tarifas. Creo que estamos coincidiendo en algo, Alberto, porque desde el punto de vista político creo que está todo resuelto. Las pasos han dejado bastante claro cuál es el pensamiento generalizado de la población en este momento de la República Argentina y es muy difícil revertirlo en tan solo 2 meses. Y desde el gobierno me parece que entienden exactamente lo mismo y ya están trabajando para el post 14 de noviembre, ¿no? Y me parece que los puntos están enfocados allí, en el dólar, en la inflación, en el acuerdo con el Fondo Monetario, en los subsidios. Es decir, me parece que ya hay un panorama claro sobre qué Argentina vamos a tener luego de las elecciones. Sí, coincido plenamente, más allá de que en más o en menos pueda variar algo con respecto a las PASO, me parece que el mensaje fue dado justamente en septiembre y ahora puede ser una reafirmación o una variación que así sea significativa. Me parece que la derrota ya está descontada por el gobierno y lo que están apuntando es lo que va a pasar después del 14 de noviembre, que me parece clave porque son 2 años que pueden ser muy largos si el gobierno no recupera capital político y credibilidad. Sí, tiene 2 años para terminar de recuperarse, lo que hemos visto en los últimos meses también, o semanas en realidad. Tal vez hay una cierta recuperación, por lo menos de la intención política del gobierno de cambiar algunas cuestiones. Tiene 2 años para recuperar eso o terminar de hundirse definitivamente y llegar con pocas chances al 2023, digamos. Pero
me parece que esta elección en particular ya es muy difícil poder dar la vuelta, muy difícil. Sí, sí, obviamente, pero no es un tema menor, ¿no? Sí. ¿Qué va a hacer después del 14 de noviembre? Sí, exacto. Hay dos caminos, uno va por la derecha, otro va por la izquierda, y ir por el medio está demostrado que en la Argentina es complejo, digamos, es decir, va a tener que tomar una definición política, no digo irse a la extrema derecha o a la extrema izquierda, pero digo un perfil definido, que es lo que no ha tenido todavía frente de todos, porque no ha logrado unificar su discurso político internamente, y eso se traduce en la desconfianza de los agentes económicos. Bueno, por último, ¿cómo viste el anuncio sobre estas inversiones millonarias en la Argentina de parte de esta empresa australiana? 8.400 millones de dólares en un plazo de 8 años, la inversión más grande en los últimos 20 años. ¿Cómo cae eso en la economía, en el mercado? ¿Es una señal de confianza? ¿Cómo lo ves? Mira, sorprendido gratamente, esperemos se concrete, pero el mensaje que me parece interesante para dejar es: lo que va a cambiar el mundo en estos próximos 10 o 20 años es fenomenal, y tiene que ver con esto, por ejemplo, con las nuevas formas de generar energía. En Villa María tenemos hoy la inauguración del primer puesto de carga eléctrica para autos. Bueno, sí. Hoy es simbólico porque no hay casi autos con carga eléctrica. Cuando menos lo pensemos, va a haber muchos autos a batería aquí en Villa María como en el país. Entonces, lo que está hablando esto es del fenomenal cambio que se viene en el mundo a nivel tecnológico. Y un dato también, Martín, muy importante que pasó en el G20. El acuerdo de los gobiernos para poner un 15% de impuesto a las multinacionales. Yo vengo diciendo, sobre todo en las charlas que doy sobre criptomonedas, que la tecnología está rompiendo barreras y yendo más allá de la frontera de las naciones. Este es un ejemplo. Ya no pueden controlar a las empresas tecnológicas y tienen que salir todos juntos a cobrarle impuestos. ¿Cómo van a hacer? ¿Quién va a administrar ese fondo mundial? Bueno, hoy se supone que Estados Unidos va a querer hacerlo, pero ahí va a haber otra discusión de poder también, pero está reflejando los fenomenales cambios que vamos a vivir, sobre todo ustedes los más jóvenes que tienen más tiempo, en los próximos 10 o 20 años en el mundo. Exacto. Bueno, ¿ese 15% es un impuesto global o cada estado le va a cobrar a cada multinacional que se radique en su territorio? No, es un impuesto global que supuestamente después se va a repartir en, bueno, seguramente los más poderosos van a establecer los porcentajes, pero yo lo veo similar a lo que pasa aquí en la Argentina, con, por ejemplo, con los impuestos nacionales, que los recauda la nación y después le reparte las provincias de acuerdo a la coparticipación. Va a ser una cosa así a nivel global. Ahora, imagínate vos, no es fácil. Primero, cobrarle los impuestos y segundo, redistribuirlos. Se viene una discusión fenomenal, pero está en juego la subsistencia, el financiamiento de las naciones de todo el mundo, desde Argentina hasta los Estados Unidos. Fíjate vos de lo que estamos hablando. Mira vos. Bueno, Alberto, en 2 semanitas nos vamos a volver a ver justamente el lunes 15 de noviembre, después de las elecciones. Así que vamos a tener muchísimo para hablar sobre la economía y sobre el impacto de los resultados en esta materia, ¿no? Que evidentemente va a cambiar un poco el escenario y la geografía nacional para los próximos meses. Dale, Martín, nos vemos. Nos vemos en 2 semanitas nada más.